Sean bienvenidos todos los presentes que nos acompañan a el Cuarto Congreso Internacional y Quinto Simposio Nacional sobre la prevención del suicidio y promoción de salud mental en niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables. Alumnos, docentes, promotores de la salud mental y participantes en general, a cada una de las instituciones responsables de organizar este evento. Y de igual forma, saludamos con mucho gusto a los integrantes de las instituciones invitadas a nivel nacional e internacional. El hombre que solo tiene un martillo, todo lo que encuentra comienza a parecerse a un clavo. Abraham Maslow. A continuación, me es grato presentar a la maestra Diana Melissa Quant, entrenadora para DBT Iberoamericana, coordinadora de CIAN DBT, miembro del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanas de la Fundación CERE, y quien destaca entre su desarrollo profesional por ser psicóloga especialista en psicología clínica de la Universidad Católica de Colombia, magíster en psicología clínica y de la salud en la Universidad de los Andes. Entrenamiento en DBT, terapia dialéctico-conductual, trainer in training de Behavioral Tech y entrenadora en DBT Iberoamericana. Entrenamiento en DBT, PE, terapia de aceptación y compromiso, ACT, protocolo de manejo suicida y conductas de riesgo, protocolo para el manejo de trauma complejo. La maestra Diana Melissa cuenta con una vasta experiencia en áreas de salud mental y en general respecto a las ciencias de la salud. Por lo anterior mencionado y su amplia experiencia que le precede, es un gusto recibirle en este congreso, con la conferencia Conceptualización de caso adolescente con desregularización emocional. Maestra Diana, el espacio es suyo. Buenas tardes, gracias Sebastián. Y bueno, pues muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien y la idea es que vamos a comenzar justamente con la conceptualización de adolescentes con desregulación emocional. Entonces es para mí un gusto poder estar acompañándolos y tener la posibilidad de más adelante poder escuchar sus preguntas respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, lo primero que quiero que pensemos es de pronto cada una en el lugar donde esté, ¿cuál es la experiencia que tenemos como terapeutas, pues, o que tienen en general los terapeutas cuando trabajamos con adolescentes con desregulación emocional? Piensen que pueden aparecer muchas experiencias, de pronto algunas de temor, porque se presentan muchas veces conductas de riesgo, como conductas autolesivas, conductas de daño a otros, conductas de suicidio, por ejemplo. Pero también puede ser difícil y puede ser frustrante porque quizás los adolescentes no van porque están motivados, sino porque sus papás les han exigido y los tienen de pronto condicionados a que vayan a terapias, sí, para poderles dar algunas cosas, ¿cierto? O quizás tenemos personas con tanto nivel de complejidad de sus problemas que no tenemos ni idea ni qué hacer, ni cómo empezar a manejar las cosas, ¿eh? Entonces, miremos un poco cuáles pueden ser algunas de las cosas con las que nos encontramos cuando empezamos a trabajar con adolescentes que presentan un grave problema de regulación donde usualmente hay conductas de riesgo. Entonces, respecto a los adolescentes, ¿sí? Podemos encontrar que hay crisis emocionales intensas que pueden dificultar la evaluación. O sea, las personas pueden estar en crisis que pueden presentarse en la sesión o pueden presentarse cada semana, varias veces en la semana y llegan con una urgencia de poder trabajar en las crisis, pero dificulta la evaluación para poder tener un panorama mucho más general del problema. Hay comportamientos de riesgo. Usualmente los de mayor riesgo están asociados a suicidio y autolesión. En algunas ocasiones vamos a encontrar que estas conductas de autolesión están presentándose de manera muy frecuente, quizás varias veces en la semana, varias veces al día, y que podemos tener planes de suicidio o una ideación muy fuerte, un deseo muy fuerte de no querer vivir. En muchas ocasiones, parte de lo que encontramos con los adolescentes es que no logran esa conexión con la vida y que realmente te dicen, pues la verdad como que no me importa mucho nada y no encuentro el sentido de vivir esta vida, ¿no? Pero también podemos encontrar motivos de consulta que pueden cambiar con frecuencia. Entonces, de pronto
Podemos empezar con un problema con los papás. De pronto tenemos papás que exigen mucho, papás que están controlando mucho y donde hay muchas discusiones por eso. Entonces los adolescentes te dicen, bueno, quiero trabajar con relación a mis papás. Quizás empezamos a evaluar por ahí, pero pasan una o dos sesiones y ya te dicen, mira, mis papás ya no me importan, ahora me importa mi pareja porque realmente no sé qué hacer, me quiere dejar y yo no quiero que la relación se termine. Empecemos a trabajar sobre eso. Entonces, de pronto empezamos a evaluar por ahí y pasa que a las pocas sesiones nos dicen, no, mira, ya con mi pareja todo está bien, ya las cosas pasaron y la crisis pasó, pero realmente me estoy sintiendo excluida o excluido de mi colegio o no sé cómo hacer para integrarme más, para ser más popular, para que la gente deje de molestarme. Empezamos a evaluar y quizás después, no, es que mis papás son los que me desesperan y así estamos cambiando, digamos, a veces de foco en el proceso de intervención, porque en efecto, pues hay muchos problemas que están afectando en ese momento al adolescente o al adolescente. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Una baja disposición para el tratamiento. En muchas ocasiones los adolescentes no están ahí porque consideren que ellos son los que tienen que trabajar o porque consideran que sus papás tienen más problemas que ellos y son los causantes de las dificultades que se están presentando. ¿M? Entonces no quieren estar ahí, quieren que sus papás estén ahí o están cansados de tanto tratamiento. Casi siempre vamos a ver que los adolescentes que están teniendo problemas graves de regulación emocional, pues han venido siendo, digamos, consultantes en diferentes procesos desde muy pequeños y quizás también están cansados de los procesos de terapia o ya no le creen tanto a los procesos de terapia porque han tenido experiencias poco agradables o poco satisfactorias con eso. ¿M? Y podemos tener adicional de estas crisis emocionales que están generando estas conductas que son de mayor riesgo, otros problemas clínicos que también son graves y que requieren atención. Entonces tenemos como muchas cosas a las cuales atender o algunas de estas empiezan a ser mucho más interferentes en el proceso. ¿M? Ahora miremos, porque también tenemos que ver qué pasa con los papás, ¿no? Entonces, respecto a los padres o los cuidadores, ¿sí? Entonces, podemos encontrar papás que vienen con mucho temor, ¿cierto? De no saber qué hacer porque su hijo o su hija está atentando contra su vida o se lesiona constantemente o está diciendo con mucha frecuencia que quiere morir, ¿cierto? O mucha frustración y desesperación porque quizás han intentado muchas cosas y nada funciona, ¿sí? No saben cómo manejar las situaciones. A veces quizás si me acerco, esto se puede volver una batalla campal. Si no me acerco, también. Si pongo más reglas y me pongo más firme es un problema, pero si de pronto empiezo a ser más flexible también es un problema. Y los papás empiezan a experimentar muchísima frustración porque es como caminando sobre huevos. No saben si lo que hacen o dejan de hacer realmente puede apoyar porque cualquier cosa podría disparar una crisis emocional. ¿M? Sin embargo, pues también tenemos familias que o no se involucran lo suficiente, ¿sí? Creo que todos las personas que trabajamos con adolescentes hemos tenido la experiencia de encontrar familias que te dicen, bueno, aquí está, más o menos usted organice, haga el trabajo que tenga que hacer y me lo devuelve, sin quizás darse cuenta que la familia es un contexto importante y además es un eslabón importante cuando hacemos una cadena, un análisis, digamos, encadenado de los eventos que se generan para que finalmente termine apareciendo una conducta problema. Entonces, a veces los papás no logran ver el nivel de involucramiento que tienen o no lo logran dimensionar. Sí, como que de manera muy abstracta te dicen, sí, puede que a veces yo exija o puede a veces que yo haga ciertas cosas o ciertos comentarios, pero no logran identificar el impacto y no están muy involucrados. Pero también podemos tener papás que sobreinvolucran demasiado y están como con mucho control, con mucha sobreprotección y no permitiéndole a los adolescentes tampoco empezar a desarrollar un poco más de autonomía y de flexibilidad. Y podemos encontrar que de pronto si tenemos los dos padres, el papá o la mamá está de un polo o el papá y la mamá está del otro polo. Entonces, hay mucha ambivalencia en la dinámica familiar porque el uno está, pues de pronto quizás mucho más involucrado, el otro no está tan involucrado, o el uno también puede ser un poco más autoritario, el otro puede ser un poco más permisivo y están como en dos polos diferentes. ¿M?
También podemos encontrar por parte de los papás que sean altamente demandantes con los terapeutas respecto al cambio. Usualmente nosotros como terapeutas no necesariamente somos la primera opción que las personas utilizan cuando tienen problemas, ¿sí? Casi siempre pasa después de que la gente ha intentado muchas cosas. O puede pasar que al haber estado desde muy temprana edad con muchos procesos terapéuticos, también lleguen muy desgastados también de los procesos terapéuticos y llegan con una alta demanda de cambio, queriendo ver cambios muy rápido, queriendo que las cosas se normalicen mucho más rápido de lo que ellos esperan, estando como muy exigentes frente a los terapeutas, lo cual también puede ser muy difícil y muy desafiante para nosotros trabajar. Y adicionalmente, pues los papás también pueden presentar problemas clínicos que impacten a su familia. Muchos de los papás con los chicos o chicas que tienen desregulación emocional también tienen desregulación emocional o tienen otro tipo de problemas que finalmente llegan a generar una dinámica que también favorece todas estas crisis emocionales, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos toda esta situación, más o menos es cuando nos llegan las problemáticas de los adolescentes y muchas veces eso hace que algunos terapeutas no estén tan dispuestos a trabajar con adolescentes. Sin embargo, los adolescentes necesitan cada vez más profesionales que estén especializados en este tipo de dificultades porque, pues como estamos viendo, las tasas de suicidio y de autolesión en adolescentes está aumentando de una manera muy fuerte. De hecho, en este momento es la segunda causa mundial de muerte en adolescentes que es prevenible. Entonces, realmente el problema crece cada vez más y con todo este caos, a veces los terapeutas no necesariamente nos animamos a estar involucrados. ¿M? Entonces, es importante tener en cuenta varias cosas para hacer el proceso de evaluación y de conceptualización que realmente nos dé una guía de cómo trabajar y de cómo empezar a abordar las cosas. Es muy posible que a veces el temor que tienen algunos terapeutas de poder trabajar con adolescentes que tengan problemas complejos de regulación emocional esté sustentado en que tampoco al no saber qué hacer, pues eso aumenta el nivel de frustración, el nivel de miedo. En la medida en que nosotros vamos adquiriendo mayor cantidad de habilidades y herramientas, eso nos va dando pues mucho más confianza para que tengamos la posibilidad de empezar a trabajar. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta en el proceso de evaluación y de identificación de los puntos cruciales es que ningún problema de regulación emocional grave aparece de un día para otro. O sea, no pasa que un día el adolescente o la adolescente se acueste y al otro día amaneció con un problema gravísimo de regulación emocional. Y a veces los papás tienen esta idea, como que todo cambió de un momento a otro, y generalmente eso se va tejiendo en toda la historia de vida. Sí puede ser que haya ciertas situaciones que sean como la gota que desborde la copa y es donde quizás empezaron a dar cuenta mucho más atentamente de qué era lo que estaba ocurriendo, pero esto no sucede de un momento a otro ni en una noche a la otra, sino que responde a una historia de vida en la que ha ido entretejiendo este problema. Entonces, de acuerdo con la terapia dialéctico-conductual, que es la perspectiva desde la cual les voy a hablar el día de hoy, nosotros tenemos que está una vulnerabilidad emocional que tiene que ver con el temperamento, con la forma como nuestro sistema nervioso responde a los eventos emocionales, que se caracteriza porque la persona es mucho más sensible a las emociones, es decir, la siente con mayor intensidad. No es que quiera dramatizar, no es que quiera exagerar, no es que quiera ahogarse en un vaso de agua, sino que en efecto siente las emociones por la forma como funciona su sistema nervioso de manera más intensa. Eso lleva a que haya una reactividad mayor. Es entre mayor dolor emocional siento, pues voy a reaccionar mucho más rápido y muchísimo más fuerte frente a los eventos. ¿Sí? Piensen que si a ustedes les está doliendo algo y se golpean o se rozan esa parte que les duele con algo, pues su reacción va a ser mucho más fuerte porque ya les estaba doliendo. Entonces, lo mismo pasa con estas emociones. En la medida en que yo sienta las emociones mucho más fuertes, pues voy a reaccionar mucho más rápido. Y por el otro lado, una vez aumenta la respuesta emocional, es mucho más difícil lograr llegar a la calma. Se demoran mucho más. Pensemos que cuando las personas no tienen
Vulnerabilidad emocional, una emoción puede durar alrededor de 3, 5 minutos, máximo 7, pero cuando una persona tiene esta condición de vulnerabilidad emocional, que además es heredada, es genética, una emoción les puede durar alrededor de 20 minutos. Y tenemos que tener en cuenta que en una situación nosotros no sentimos una sola emoción, sino sentimos varias emociones, ¿bien? Y entonces, cuando esta vulnerabilidad emocional empieza a transaccionar, ¿sí? Empieza a ser, a generar una relación en doble vía con un contexto altamente invalidante, es decir, un contexto que no da lugar a la expresión emocional, que la inhibe de alguna manera, o que la ignora, o que responde de manera más agresiva, o que no responde a las necesidades emocionales de las personas, pues empieza a configurar un problema grave de regulación emocional. Porque el adolescente o la adolescente tiene una experiencia como yo me doy cuenta que siento de manera diferente, que siento mucho más intenso, o sea, logro darme cuenta que puede ser diferente a como sienten mis hermanos, mis papás, mis amigos. Sin embargo, no sé qué hacer con eso, pero nadie me enseña cómo puedo manejar esto, sino lo que ocurre es que empiezo a recibir son críticas, burlas, exigencias, maltrato, violencia, dependiendo del contexto de cada adolescente, pero nadie te enseña qué hacer con eso. Por lo cual, el resultado de lo que empieza a sostener o a mantener este problema grave de regulación emocional es que la gente no tiene las habilidades suficientes ni para relacionarse con sus emociones de manera efectiva, ni para relacionarse con los pensamientos, ni para establecer relaciones interpersonales que sean satisfactorias, ni para lograr metas, ni para sostener el malestar, ni para tener una buena relación consigo mismo. ¿Sí? Si bien es cierto, no todas las personas van a tener el mismo nivel de déficit, pero sí, sí va a ser cierto que todos tienen, digamos que algunas dificultades en varias de estas áreas que les acabo de mencionar. Entonces empieza a experimentarse un sufrimiento muy fuerte que las personas no saben cómo manejar y por ende empiezan a aparecer las conductas de riesgo, ¿sí? Porque las conductas de riesgo empiezan a funcionar como regulador de esa experiencia emocional. Entonces, cuando las personas se cortan, se regulan, cuando fantasean sobre morir, se regulan. Están otras conductas como empezar a tener comportamientos más agresivos, más impulsivos que también regulan aislarse o evitar situaciones completamente, involucrarse con consumo de drogas, de alcohol, justamente porque eso de alguna forma va generando un alivio que desafortunadamente es inmediato, no dura mucho tiempo y al final termina complicándose más el problema, generando así una mayor dificultad y cada vez generando como una espiral descendente donde cada vez las cosas están mucho más graves. Y la familia no sabe tampoco cómo responder a esto, porque la mayoría de veces la familia o las personas alrededor se dieron cuenta cuando el problema estaba muy avanzado y ni siquiera han podido identificar qué lo que ellos hacen o dejan de hacer tiene impacto en el adolescente. Bien, entonces, teniendo en cuenta como este panorama que acabamos de ver, pues para un terapeuta, con todo esto que vimos, pues puede ser muy desafiante saber, bueno, ¿por dónde inicio, no? Porque hay como problemas en muchas áreas, tenemos varias dificultades, pero también tenemos conductas de riesgo. Tengo unos papás pidiéndome que haga las cosas de la mejor manera posible y yo no tengo ni idea qué hacer. Entonces, la idea es que para eso nos sirve una conceptualización de caso. Entonces, una conceptualización de caso o una formulación de caso es una estrategia metodológica, básicamente, que nos permite, por una parte, organizar la información que llega en el momento de que empezamos a trabajar con la persona, pero también nos permite jerarquizar, sobre todo cuando tenemos varios problemas que son importantes y que parecen necesitar como una demanda de atención urgente por parte de nosotros. Porque si nosotros no logramos esa jerarquía, empezamos a trabajar acá, empezamos a trabajar acá, empezamos a trabajar acá, entonces empezamos como a abrir muchos huecos, pero al final no logramos ir avanzando en el proceso. Y lo que nosotros estamos buscando es que esta jerarquía nos permita justamente empezar a apoyar ese avance en el proceso terapéutico, dándole primero, digamos, como una urgencia al manejo de ciertas situaciones para ir avanzando posteriormente en otras. Bien, entonces vamos a mirar un poco cómo inicia este proceso de jerarquía.
Entonces, para poder empezar a ver, digamos, cómo están las cosas, adicional a evaluar, por ejemplo, esa historia, corroborar esa hipótesis, que efectivamente haya una vulnerabilidad emocional, que efectivamente haya transado con la mente invalidante, cuáles son las características particulares de ese problema de regulación, pues aquí necesitamos tener en cuenta si hay conductas de riesgo o no, es decir, si hay autolesiones, si hay intentos suicidas, si hay conductas de restricción alimentaria, por ejemplo, muy fuertes que estén poniendo en riesgo vital al adolescente. ¿Cuántos problemas clínicos están presentes? ¿Sí? Entonces tenemos problemas de ansiedad, tenemos problemas de depresión, tenemos problemas con las relaciones interpersonales, quizás tenemos problemas con traumas que no se han podido resolver, con duelos que tampoco se han podido resolver. ¿Cuántas áreas de vida están afectadas? Es decir, este problema de base de regulación que tiene como resultado una desregulación conductual, porque hay conductas impulsivas, hay conductas agresivas, que tiene una desregulación cognitiva porque se empiezan a tomar posturas muy extremas, hay muchas veces mucha rigidez en la manera como se evalúan las situaciones, se evalúan a sí mismos, hay dificultades o impacta también en las relaciones y en la relación conmigo misma. O sea, todo este problema de regulación, ¿en cuántas áreas de vida está generando un impacto importante? Sí, casi siempre vamos a ver que si ya tenemos un problema de regulación, al menos en 3 o 4 áreas está presente. Entonces, a nivel familiar quizás hay dificultades, a nivel social, quizás a nivel académico, quizás a nivel comunitario, en términos de yo cómo me relaciono, qué tanto me interesa la comunidad, quizás a nivel personal, qué nivel de disfrute tengo, o sea, cuántas áreas están viéndose afectadas en ese momento y cuál es el nivel de funcionalidad. Entre mayor sea el nivel de afectación, empieza a bajar el nivel de funcionalidad. Es decir, la persona ya ha empezado a desestructurar tanto su rutina, su día a día, que empieza a bajar el nivel de funcionalidad. Y así como podemos tener adolescentes que, aunque la estén pasando súper mal, igual siguen asistiendo al colegio o están iniciando la universidad y logran, digamos, medianamente responder con un alto nivel de sufrimiento. También tenemos adolescentes que ya han desestructurado completamente su rutina y eso ha hecho que efectivamente, digamos que posiblemente hayan dejado de estudiar, hayan dejado la universidad y no estén haciendo muchas cosas en ese momento en su vida porque ya ese nivel de interferencia ha logrado desestructurar mucho. Y el nivel de sufrimiento que las personas tienen, ¿sí? Y es que tanto están cargando unos dolores que posiblemente no han manifestado ni pueden hablar abiertamente con las personas. Entonces nosotros tenemos que evaluar todo esto y a partir de ahí sí poder empezar a mirar, bueno, ¿cómo voy a jerarquizar y cómo le voy a dar prioridad? La propuesta que hace, digamos que DBT está orientada justamente a ver, bueno, en qué punto de la jerarquía está. Pero antes de eso, vamos a mirar un poco que no solo tenemos que mirar qué pasa con el adolescente, ¿cierto? Sino que nosotros necesitamos mirar también qué pasa con la dinámica familiar, porque particularmente en el caso de los adolescentes e incluso de los adultos jóvenes, porque los adultos jóvenes, aun cuando ya son mayores de edad, igual sigue existiendo muchas veces una relación de dependencia económica con su familia, donde pues no son realmente autónomos ni son completamente independientes. Entonces, no solo tenemos que revisar todos estos aspectos que acabamos de ver con relación al adolescente, sino también tenemos que evaluar la dinámica familiar. Y aquí necesitamos empezar a ver en qué polaridades está la familia, ¿sí? Inclusive en qué polaridades está cada uno de los padres o cada uno de los cuidadores, porque podemos ver, como notábamos hace un momento, que quizás un cuidador puede estar de un lado y el otro del otro, o los dos en un solo polo. Entonces, miremos como los polos que normalmente se presentan entre adolescentes y padres. Por una parte puede estar que tengamos una excesiva flexibilidad, ¿sí? Entonces hay mucha permisividad, se negocian absolutamente todas las reglas, de pronto se generan algunas consecuencias, pero esas consecuencias van cambiando. De pronto hay quizás una regla o un castigo que se estableció y es, por ejemplo, no vas a salir durante tanto tiempo, pero pasa algo que el adolescente hace o quizás ya el papá no está tan enojado y le levanta el castigo y es completamente inconsistente, hay mucha flexibilidad. Pero por el otro polo, pues podemos tener también un control autoritario.
Y es que las cosas se hacen así y punto, y no se negocian, no se escucha al adolescente, no se tiene en cuenta ni lo que piensa ni las necesidades emocionales que está teniendo, porque sencillamente no sabe cómo tiene que vivir las cosas y aquí pues es mi casa y hago lo que yo quiero, ¿no? Entonces podemos estar en cualquiera de esos dos. Por otra parte, podemos tener también familias que estén más polarizadas con relación a la sobreprotección, ¿no? Entonces tenemos los papás o los mamás helicóptero que están todo el tiempo vigilando a sus hijos, controlando todo lo que hacen, verificando que las cosas se estén marchando como es, tanto así que quizás incluso llegan a resolver en contextos sociales o escolares los conflictos o las dificultades que los adolescentes quizás están en capacidad de resolver. ¿M? Entonces, en ese punto, pues casi lo que vamos a encontrar son adolescentes que están muy inhibidos, con muy pocas habilidades, porque en general siempre hay alguien que les resuelva las cosas. Bien. Pero por otro lado, tenemos también el otro polo y es forzar la autonomía y es llevar a los adolescentes como si tuvieran un nivel de responsabilidad que no les corresponde. Sí, eso sucede mucho cuando, por ejemplo, a veces puede haber que pasan hay varios hermanos y el hermano mayor es el que se tiene que encargar del cuidado de los hermanos menores, tiene que encargarse de una cantidad de cosas adultas o tiene que empezar a ser independiente desde muy pequeño porque los papás no están presentes o consideran que no deberían estar solventando esas necesidades. Y se empieza a forzar la autonomía desde muy temprano en la edad, también inhibiéndoles para que ellos tengan la posibilidad de vivir pues su adolescencia como un adolescente, ¿no? Y eso puede pasar por diferentes circunstancias económicas, sociales o las mismas reglas que los papás tengan respecto a cómo debe funcionar el hogar. Y por el otro lado, podemos tener papás que pueden normalizar conductas patológicas, ¿cierto? Cosas como, pues, no, yo realmente no le había prestado atención a que se cortaba porque como ahora todos los adolescentes se cortan. O como ahora todos fuman marihuana todos los días, pues eso es la adolescencia. Entonces, como que ya algunas conductas que ya no necesariamente hacen parte de la exploración de los adolescentes, sino que empiezan a hacer cosas mucho más graves que son indicadores de problemas de salud mental, las normalizan como si eso fuera parte de la vida y todo el mundo pasara por ahí. O por el otro lado, tenemos el otro polo y es que empezamos a patologizar conductas típicas, ¿sí? Entonces, claramente hay un cambio importante en la adolescencia donde los adolescentes empiezan a estar más atentos a sus amigos, empiezan a ser más desordenados, a que el colegio, las actividades académicas no necesariamente son su interés principal, empiezan a experimentar con sexo, con drogas, con alcohol, y los papás ven todos esos cambios como problemas clínicos gravísimos cuando realmente son parte del proceso que el adolescente va a tener que vivir. Bien. Entonces, nosotros también tenemos que mirar en qué grado de polarización está la familia. Claramente, el objetivo es más adelante poder llevarlos a un balance donde tengamos la oportunidad de poder estar en un punto medio entre estas dos posturas en cada uno de estos aspectos. Entonces, una vez ya tenemos los aspectos que vamos a evaluar de los adolescentes y logramos tener mucho más clara cuál es la dinámica familiar, hacia dónde están polarizadas las familias, pues ya tenemos más elementos para poder empezar a jerarquizar y a darle una organización a, a lo que nosotros vamos a trabajar. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos la posibilidad de conocer las conductas actuales, lo que está generando mayor nivel de interferencia y de sufrimiento. Poder conocer los problemas clínicos y empezar a mirar cuáles son los que tienen mayor impacto y cuáles tienen menor impacto, sin decir que no todos sean importantes, pero quizás no todos son igual de urgentes de trabajar. Son importantes, pero no necesariamente igual de urgentes. Y cuando queremos acaparar todo, ahí podemos perdernos con mucha facilidad. Identificar la dinámica de la familia, el reconocimiento de tanto de la familia como el consultante, de sus propios problemas, porque a veces lo que vamos a notar es que esto es evidente quizás para nosotros como terapeutas, pero ellos no lo ven tan grave o no ven que eso sea un problema. Y la disposición para trabajar y empezar a aprender las habilidades que se necesitan para poder afrontar las cosas de una manera diferente. Así como el acercamiento a las metas iniciales. O sea, es fundamental que acompañado a todo esto, nosotros tengamos la oportunidad también de poder decirles a las personas
o más bien generar un contexto para que podamos saber qué es lo que quieren, qué está conectado con algo que les importa, porque finalmente ese va a ser el principal motivador para hacer los cambios que se requieren. Cuando nosotros estamos trabajando con problemas de regulación emocional, con personas que tienen problemas fuertes de regulación emocional, hacer cambios supone aprender una cantidad de habilidades que muchas veces no es fácil. Y si nosotros no hemos logrado generar un vínculo con que aprender esas habilidades los va a acercar a metas que sean importantes, realmente en cualquier momento, pues las personas van a abandonar porque pues yo tengo que subir esa montaña, pero no hay nada al otro lado de la montaña que yo alcance a ver que sea donde yo quiera estar. Entonces, empezar a trabajar en identificar esas metas valiosas, así al principio, sea una, sean dos, ¿cierto? Sean muy puntuales, no hay problema. En la medida en que la persona va aprendiendo habilidades, muy posiblemente las cosas van a estar más claras y va a poder establecer metas o a más a largo plazo o a poder identificar cosas que la conecten más o empiecen a generar mayor motivación al cambio. Pero por lo menos en principio sí tengo que tener algo que a la persona le sea atractivo para poder hacer todo el esfuerzo que implica el hecho de hacer los cambios que se necesitan. Bien, entonces vamos a establecer una jerarquía. Esta es la propuesta que hace DBT para establecer la jerarquía. Nosotros tenemos que darle prioridad a algunos comportamientos para poder saber cómo nosotros vamos a mirar qué vamos a dejar pasar en principio y a qué le vamos a prestar atención en principio. Y en la medida en que eso que le prestemos pues, prestando atención en principio vaya avanzando y vaya mejorando, pues tenemos la oportunidad de realmente ir abordando todos los problemas y adicionalmente la persona también puede darse cuenta de su avance y puede empezar a confiar un poco más en las habilidades. Piensen que de todas maneras tenemos personas y familias que llegan con un muy bajo nivel de confianza en sus propias habilidades, porque lo que han hecho no les ha funcionado. De hecho, no solo no les ha funcionado, sino generalmente ha empeorado la situación. Entonces, en la medida en que ellos empiezan a ver que hay cosas en las que empiezan a tener más dominio, más confianza, pues eso también incluso va a servir de motivador para que sigan aprendiendo más habilidades y puedan ir avanzando. Entonces, básicamente, digamos que vemos como diferentes etapas. Entonces, en una primera etapa, pues vamos a priorizar primero todas las conductas que atenten contra la vida. Entonces, puede que una persona se esté cortando, esté teniendo intentos de suicidio, pero también esté fumando marihuana o esté muy desorganizado y no quiere ir al colegio. ¿Qué vamos a priorizar? Vamos a priorizar la vida y lo otro lo vamos a dejar quieto. ¿Sí? Eso es algo que preocupa a los papás, sí, eso es algo que también puede preocupar al terapeuta, sí, pero necesitamos dar prioridad. Si no, caemos en el error que les he mencionado varias veces, que es tratar de trabajar muchas cosas al tiempo para al final no poder aportar en nada. Entonces, aquí en las conductas que atentan contra la vida, básicamente vamos a trabajar sobre conductas autolesivas, porque las personas que se autolesionan, aun cuando no sea con intencionalidad suicida, están mucho más cerca de un intento de suicidio que una persona que no. Entonces, todo lo que tiene que ver con autolesiones y conductas suicidas. Y esto va desde ideación suicida, planeación, ensayo suicida, intentos, ¿sí? Comunicaciones suicidas. Una vez esas conductas lleguen a cero, ¿sí? Y hayan disminuido radicalmente, ya podemos pasar a la siguiente grupo de conductas, que son conductas que pueden atentar contra la terapia porque no es posible que yo le pueda ayudar a la persona a lograr sus metas, a aprender las habilidades si no viene a terapia o hace cosas que interfieren en el proceso. Entonces aquí vamos a trabajar si están presentes. A veces no necesariamente están presentes, pero si están presentes, vamos a trabajar el hecho de que lleguen tarde a sesión o de que no asistan con regularidad o que no estén practicando las habilidades o que no estén de pronto poniendo en práctica las tareas o los ejercicios que nosotros les dejamos entre sesión y sesión, que además es lo más importante. Sí, o sea, es importante lo que se trabaja en sesión, pero aún es más importante que la persona lleve todo eso a su vida cotidiana. Bien, cuando esto también haya disminuido de manera radical, entonces ya podemos pasar con las conductas que están atentando contra la calidad de vida, donde aparecen, van a haber muchas conductas asociadas a problemas clínicos y a la desestructuración de la rutina. Entonces aquí puede haber algunas conductas de consumo, pueden haber algunas conductas de evitación,
pueden haber algunas conductas asociadas a las relaciones interpersonales, ¿sí? Y miren que cuando eso ya esté ahí, podemos empezar a trabajar con los problemas de ansiedad, particularmente los problemas de trauma y otros problemas de ansiedad que quizás requieran una exposición a las emociones mucho más formal, si bien desde el nivel uno, al estar trabajando con problemas emocionales, vamos a tener que hacer ejercicios de exposición, solo que van a ser ejercicios de exposición que no son formales, donde desaprovechamos en los momentos en los que se presenta esa emoción para que la persona empiece a entrar en contacto con esa emoción y aumente su habilidad para sostener el malestar. Y así de alguna manera también los preparamos para que puedan soportar lo que implica un proceso de mucho más sostenimiento del malestar, que es una exposición prolongada, y otros problemas clínicos que no se hayan trabajado. Bien, entonces, el nivel uno, que implica el descontrol conductual, pues, ¿cuál es el objetivo? Lograr una estabilidad conductual y emocional y un manejo efectivo de las crisis emocionales, junto con que las personas puedan aprender diferentes habilidades para regular emociones, para relacionarse con los demás, para sostener el malestar, para estar conectados con el momento presente. Y en el nivel 2, pues ya vamos a trabajar esos otros problemas de ansiedad que muy posiblemente ahí, al no estar presentes las crisis emocionales, tenemos mucho más chance de poderlos trabajar de manera puntual. Y podemos tener la posibilidad de abordarlos de forma que las personas realmente estén en mayor disposición de hacerlo. En general, la mayor cantidad de problemas que se presentan para trabajar en la etapa 2 tienen que ver con el manejo de trauma, ansiedad social, trastorno de pánico y en algunas ocasiones pues puede quedar algo de inflexibilidad cognitiva a veces, de pronto ya en el manejo de las relaciones a nivel interpersonal en términos de cómo generar de pronto vínculos más significativos, relaciones más a largo plazo. No son claramente exclusivamente los únicos, pero sí es cierto que en general suelen ser los más comunes, ¿cierto? Ya cuando las personas han logrado eso, no la vamos a mencionar aquí porque pues en todo esto se nos va a ir un buen tiempo, pero ya posterior a eso ya les enseñamos a las personas es a plantear metas a mediano y largo plazo y a aprender a ver cómo en la cotidianidad yo puedo ir cultivando lo que necesito en términos de mis habilidades para poder conseguir esas metas y vivir en consonancia con esas cosas que son importantes. Bien. Entonces, otro aspecto fundamental en el momento de trabajar con los adolescentes es el involucramiento con la familia. Básicamente porque la familia suele estar, digamos, como un factor importante en el manejo de las crisis. O sea, pueden ser los que detonan las crisis muchas veces. Cuando nosotros empezamos a hacer un análisis detallado de qué momento se presenta una autolesión o se presenta una agresión a otros o se presenta un intento de suicidio, muchas veces vamos a ver que la familia puede estar involucrada. Y adicionalmente, la familia también nos puede ayudar a que generemos un contexto para que se puedan ir generalizando las habilidades, es decir, para que se puedan ir llevando cada vez a más contextos, digamos, de vida de la persona. Entonces, te propone algunas estrategias para involucrar a la familia. La primera son sesiones familiares donde esté presente el adolescente. En general, no es consistente con DBT que un terapeuta de un adolescente se reúna solo con la familia, porque pues eso usualmente puede fracturar o fragmentar de alguna manera el vínculo terapéutico y toda la información que pues el terapeuta vaya a dar en general tiene que ser autorizada por el adolescente a menos de que sea una conducta de alto riesgo donde necesitemos disminuir el riesgo y eso también se le avisa al adolescente. Entonces se le avisa al adolescente este manejo de la confidencialidad ya a sus papás para que los papás sepan que toda la información que nosotros como terapeutas recibamos la va a saber el adolescente y también para que el adolescente sepa que si hay algún riesgo vamos a pedir ayuda a la familia, de manera que la familia puede estar tranquila que aunque no compartamos absolutamente toda la información, porque no es consistente con eso, sí van a estar enterados si hay una conducta de riesgo. Entonces, usualmente en estas sesiones familiares lo que se plantea es que el adolescente esté presente porque se les va a hablar, uno, de la etapa de tratamiento en la cual estén para que todos estemos como en la misma página, sabiendo cuáles son los objetivos, a qué le estamos dando prioridad y qué estamos dejando para después.
porque pueda que nosotros le estemos dando prioridad a las autolesiones, pero la mamá o el papá siguen preocupados por el consumo de marihuana o porque no está asistiendo al colegio. Entonces, el hecho de que todos sepamos en qué etapa de tratamiento estamos nos ayuda justamente a que estemos en consonancia con eso. También en mirar y en revisar los avances del proceso, qué hemos logrado, qué nos falta, cómo ellos pueden apoyar para que esos avances se den y en algunas ocasiones a practicar habilidades. Ahí pueden haber situaciones donde para la familia sea desafiante practicar las habilidades y ese es un contexto pues que puede funcionar porque es un poco más neutral para que podamos practicar alguna habilidad respecto a una situación que puede estar siendo desafiante para la familia. ¿M? Les invitamos a que se involucren con el grupo de habilidades multifamiliar, es decir, que ellos junto con sus hijos aprendan habilidades, ¿sí? Van a estar con otras familias aprendiendo habilidades de regulación emocional, efectividad interpersonal, tolerancia al malestar, las habilidades dialécticas y habilidades de conciencia plena. Y adicionalmente, y si los papás pues están de acuerdo, la idea o lo más beneficioso sería que tuvieran sesiones parentales, es decir, que estuvieran con otro terapeuta, que sea parte preferiblemente del mismo equipo, donde puedan empezar a llevar, digamos, las dificultades que ellos tienen para generalizar las habilidades que están aprendiendo y también puedan aprender a manejar las propias dificultades que ellos tienen en el momento de interactuar con su hijo o con su hija. Bien. Entonces, miren que todo esto que les acabo de decir responde a los componentes de la DBT, donde está la terapia individual, ¿m? Que es donde atravesamos todas las etapas. Está el taller grupal de habilidades, donde en el caso de los adolescentes es el multifamiliar, ¿sí? Donde participan los adolescentes y sus padres. El mismo terapeuta individual es el encargado de hacer coaching telefónico, que es esa posibilidad que tiene el consultante de poder contactar a su terapeuta para el manejo adecuado de las crisis emocionales y tenemos las reuniones del equipo de consultoría, ¿cierto? Entonces, que eso es básicamente para los terapeutas. El coaching telefónico no es una terapia, no dura 40, 50 minutos, tiene unas reglas específicas y tiene el objetivo principal de llevar las habilidades a la mayor cantidad de contextos posibles. Bien, bueno. Espero que este espacio donde tuvimos la oportunidad de empezar a tener por lo menos una breve introducción a la conceptualización de casos, pues haya sido útil para ustedes y pues quedo atenta si hay alguna pregunta o observación que podamos responder en los últimos minutos que nos quedan. Sí, maestra, tenemos algunas preguntas. La primera es, ¿qué estrategia sugiere para trabajar con los padres de adolescentes con riesgo suicida? Bueno, pues acabo de mencionarles varias de ellas, o sea, digamos que en general es vincularlos activamente en el proceso, enseñarles cuál es, por ejemplo, en toda esa polarización que les planteo, que ellos aprendan a identificar eso y que aprendan las habilidades. O sea, los papás, al igual que los adolescentes, necesitan aprender habilidades de regulación emocional, de tolerancia al malestar, no solo para manejar las crisis de sus hijos, sino sus propias crisis habilidades dialécticas, que son habilidades que les va a ayudar en esas polarizaciones que vimos, a andar como por un sendero, pues del medio donde no se polaricen tan fácilmente y habilidades para manejar conciencia plena. Entonces hay que estar, primero ellos necesitan tener un compromiso activo con el proceso y necesitan aprender estas habilidades y necesitan estar aprendiéndolas junto con sus hijos para que realmente pueda funcionar. Muchas gracias, maestra. Igual nos preguntan que cuál es la diferencia entre un adolescente con desregulación emocional y el trastorno límite de la personalidad. Van en la misma línea, solo que en general hay digamos que hay mucha discusión acerca de si se diagnostica TLP o no. O sea, pensemos que el TLP es un problema de regulación emocional grave, ¿sí? Sin embargo, no todos los adolescentes cumplen con los criterios para TLP, pero tienen de regulación emocional y si no se trata, más adelante posiblemente se les diagnostique. Nosotros lo que planteamos es no tanto fijarnos en el diagnóstico, sino empezar a mirar más las cosas en términos transdiagnósticos y funcionales. Es decir, mirar, hay una desregulación fuerte
Esa desregulación responde, por ejemplo, a una transacción entre la forma como el sistema nervioso responde a las emociones y la transacción con un ambiente invalidante y está impactando en el comportamiento, está impactando en la relación con los demás, está impactando en la relación consigo mismo, está impactando en la forma de pensar y eso a su vez impacta en diferentes áreas de ajuste. Sí, sí, esto es una alternativa que puede funcionar. Y por último nos preguntan que en este modelo, ¿cuántas sesiones se requieren o cuánto tiempo llevan los tratamientos? En general, nosotros en este modelo, pues que es o sea, las personas generalmente tienen problemas graves, tienen un déficit generalizado de habilidades, entonces usualmente nosotros les pedimos mínimo un año de tratamiento, ¿sí? Puede ser que pase más tiempo y necesiten más de un año. Muchas veces necesitan más de un año porque no se alcanzan a atravesar todas las etapas en un año, pero por lo menos pedimos mínimo un año. Ahora, si definitivamente es muy difícil, se puede tratar de ajustar a 6 meses con las limitaciones que conlleva en relación con la adquisición de habilidades, porque trabajar y adquirir habilidades no es tan fácil, más cuando necesitas aprender muchísimas habilidades. Las habilidades requieren que tú las aprendas, las practiques, identifiques los obstáculos, vuelvas y las practiques. En un momento de regulación vuelve otra vez a aparecer un obstáculo distinto, entonces nos toca ir y volver muchas veces, entonces lo recomendable es al menos un año. Y muchas gracias, maestra. Sin duda es importante enfatizar más en este tema con los adolescentes y sus padres y agradecemos la grata presencia de la maestra Diana Melisa y a continuación haremos la entrega de un reconocimiento virtual y un agradecimiento por su excelente participación. Muchas gracias. Fundación Preven hace Cuidando y Pensando en tu Salud y la Federación Mexicana de Auditores, Certificadores y Peritos en Salud a través de la Universidad La Salle otorgan el presente reconocimiento a la maestra Diana Melissa Juan Quintero por su participación como conferencista en la conferencia magistral Conceptualización de casos de adolescentes con desregulación emocional en el Cuarto Congreso Internacional y Quinto Simposio Nacional sobre la Prevención del Suicidio y Promoción de la Salud Mental en niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables, llevado a cabo los días 28, 29 y 30 de agosto del 2024. Muchas gracias. Agradecemos a todos los participantes a este evento y solicitamos a los participantes ingresar al siguiente acceso del programa virtual para dar continuidad a este congreso. Muchas gracias y que tengan excelente día. Feliz día.